Corea del Norte ha transferido 50 misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17 a Irán. No se trata de componentes ni de paquetes tecnológicos. Son 50 ICBM operativos y listos para el combate. El mismo sistema que Pyongyang exhibió en la plaza Kim Il-sung como demostración de su disuasión estratégica frente a Estados Unidos ha sido entregado íntegramente a una potencia regional que ya contaba con la doctrina operativa, la inteligencia de objetivos y la voluntad institucional necesarias para emplearlo contra la infraestructura militar más protegida de Oriente Medio. Si valoran un análisis que vaya más allá de la cobertura superficial y profundice en la realidad operativa y estratégica de estos acontecimientos, suscríbanse y acompáñenme. Den me gusta. Compartan esto con quienes intentan entender lo que realmente está ocurriendo en Oriente Medio y dejen su evaluación en los comentarios. Los leo con atención. Ahora entremos en el análisis. 36 horas después de que la transferencia fuera incorporada a la planificación operativa iraní, comenzó el ataque. Al amanecer, 30 bases militares israelíes habían sido arrasadas. No dañadas, arrasadas. La combinación de la capacidad de carga del Hwasong-17, más de 1.000 kilogramos de explosivos de alto poder o submuniciones de precisión, su precisión terminal y su capacidad para desplegar múltiples vehículos de reentrada dirigidos de forma independiente produjo un nivel de destrucción para el cual ninguna base israelí estaba estructuralmente preparada. Nevatim, Ramat David, Tel Nov, Hatzor, Palmachim, Sdot Micha. Los nodos fundamentales del poder aéreo israelí quedaron inutilizados en una única secuencia de ataques nocturnos. 18 bases de fuerzas terrestres en los sectores norte, central y sur sufrieron impactos simultáneos que destruyeron centros de mando, reservas de municiones, infraestructura de combustible y capacidad de mantenimiento de vehículos, con una devastación cuya reconstrucción requerirá años, no semanas. Lo que se describe no es un revés táctico, es el desmantelamiento operativo de todo un aparato militar nacional en una sola noche. Las implicaciones van mucho más allá de la situación inmediata de Israel. La transferencia de armas de clase ICBM entre estados sancionados, ejecutada en abierta violación de todos los regímenes internacionales de control de exportaciones construidos por Estados Unidos durante más de 5 décadas y que ha producido resultados operativos que la arquitectura defensiva más sofisticada de la región no pudo contener, representa una reorganización fundamental de las premisas sobre las que se sostenía el sistema internacional contemporáneo. El mundo que existía antes de esta transferencia ya no existe. Lo que viene después se está definiendo ahora mismo en los cráteres humeantes, donde antes se encontraban 30 bases de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las preguntas realmente importantes son otras. ¿Cómo lograron 50 Hwasong-17 atravesar todas las capas defensivas israelíes y destruir 30 instalaciones militares en una sola noche? ¿Qué revela la secuencia de objetivos sobre la doctrina operativa que Irán está ejecutando? ¿Qué es exactamente el Hwasong-17 y por qué es uno de los sistemas de armas más estratégicamente significativos en servicio? ¿Qué implica su transferencia a Irán para los cálculos de proliferación de Occidente? ¿Por qué la respuesta de Washington ha sido tan contenida frente a la magnitud de lo ocurrido? ¿Y qué revela esa moderación sobre las limitaciones reales del poder estadounidense hoy? Cuando 30 bases israelíes desaparecen en una sola noche, la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde se dirige este conflicto? El ataque comenzó a la 1:47 de la madrugada, hora local, con el lanzamiento simultáneo de 42 Hwasong-17 desde posiciones dispersas en el centro y el este de Irán. Los 8 misiles restantes se reservaron para ataques posteriores contra objetivos identificados durante la fase de ejecución que requerían impactos adicionales. Desde una perspectiva profesional, esta estructura revela una planificación operativa de altísimo nivel.
no una simple saturación máxima, sino una primera ola calibrada, con una reserva estructurada para objetivos adaptativos. El tiempo de vuelo desde Irán hasta Israel para el perfil balístico del Hwasong-17 es de aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Durante ese intervalo, los sistemas israelíes de alerta temprana detectaron los lanzamientos, clasificaron la amenaza e intentaron organizar una respuesta defensiva que, por las características técnicas de una amenaza de clase ICBM, resultó prácticamente imposible de ejecutar a gran escala. Arrow 3, el interceptor de mayor nivel del arsenal israelí, es el único sistema teóricamente capaz de interceptar este tipo de misiles. Sin embargo, el inventario total de interceptores Arrow 3 acumulado durante años se estima en menos de 100 unidades, frente a una salva de 42 misiles, incluso bajo supuestos óptimos de interceptación y una doctrina ideal de 2 interceptores por objetivo. Las matemáticas hacen imposible una defensa completa. La distribución de objetivos revela las prioridades estratégicas de la planificación iraní. 12 misiles fueron dirigidos contra bases aéreas israelíes, con múltiples impactos asignados a las 6 instalaciones principales: Nevatim, Ramat David, Tel Nov, Hatzor, Palmachim y Sdot Micha. La destrucción en cada una de ellas inutilizó simultáneamente pistas, hangares, sistemas de combustible e infraestructura de mando y control. La flota de F-35 Adir, basada en Nevatim y parcialmente dispersa en Ramat David y Tel Nov, quedó fuera de combate no solo por la pérdida de aeronaves, sino por la destrucción de toda la infraestructura necesaria para operarlas. 18 misiles fueron dirigidos contra bases terrestres de las FDI, cuarteles divisionales, depósitos de municiones, nodos logísticos de combustible y centros de mantenimiento distribuidos entre los sectores norte, central y sur. Los cuarteles de los comandos norte en Safed, central en Ramla y sur en Beersheba recibieron impactos directos en la primera ventana del ataque. El resultado fue la decapitación operativa de la estructura de mando regional de las FDI en el momento más crítico para la coordinación de cualquier respuesta coherente. Los 12 misiles restantes de la primera ola se dirigieron contra la infraestructura estratégica de mando e inteligencia, el complejo Kiria en Tel Aviv, sede del Estado Mayor israelí, recibió múltiples impactos que inutilizaron toda la infraestructura en superficie y obligaron a los mandos supervivientes a refugiarse en instalaciones subterráneas profundas. El complejo de inteligencia Glilot, asociado al Mossad y a unidades de inteligencia de señales, fue alcanzado con una precisión que sugiere inteligencia de objetivos desarrollada durante un periodo prolongado. La instalación Camp Rabin, nodo principal de mando y control, quedó fuera de servicio en los primeros 90 segundos del ataque. Los 8 Hwasong-17 restantes fueron empleados durante las 6 horas siguientes contra objetivos identificados como insuficientemente destruidos en la evaluación inicial. Estos ataques secundarios se dirigieron contra centros de mando de respaldo, instalaciones que habían activado sistemas alternativos y radares que, al encenderse, revelaron su ubicación. El uso de reservas estructuradas refleja una comprensión operativa sofisticada. La presión sostenida de ataque produce efectos estratégicos superiores a una única oleada. Al amanecer, 30 instalaciones militares israelíes habían sido confirmadas como destruidas o completamente inutilizadas. En una sola noche, las FDI perdieron la base operativa de su poder aéreo, su estructura de mando regional, sus nodos centrales de coordinación y sus sistemas de inteligencia. Desde una perspectiva militar profesional, esto constituye una derrota operativa integral lograda mediante precisión, no mediante combate terrestre.
El Hwasong-17, presentado por Corea del Norte como su principal demostración de disuasión estratégica, es uno de los sistemas de armas más significativos actualmente en servicio. La transferencia de 50 unidades a Irán no es solo una ampliación de capacidad, sino una transformación cualitativa que introduce en Oriente Medio una categoría de amenaza para la que ninguna arquitectura defensiva regional estaba diseñada. Sus características técnicas comienzan por su escala, unos 24 metros de longitud y más de 100 toneladas de peso. Su diseño permite transportar múltiples vehículos de reentrada dirigidos de forma independiente, MIRV, lo que multiplica el efecto de cada lanzamiento. Un solo misil puede llevar varias ojivas a distintos objetivos, y 50 sistemas de este tipo generan un paquete de ataque que supera las 150 ojivas independientes, una escala comparable a un intercambio estratégico, incluso con cabezas convencionales. La precisión del sistema, debatida durante años por analistas occidentales, queda reflejada en el patrón de impactos observado. Múltiples puntos de impacto en 30 instalaciones distintas, consistentes con una precisión de unos pocos cientos de metros, suficiente para destruir infraestructura militar crítica. El desafío defensivo que plantea el Hwasong-17 es extremo. Su perfil de vuelo incluye fase de impulso, fase exoatmosférica y fase terminal, cada una con geometrías de interceptación distintas. Arrow 3 está diseñado para interceptación en fase intermedia, pero la ventana disponible contra objetivos que viajan a velocidades cercanas a Mach 20 se mide en segundos. Coordinar decenas de interceptaciones en ese margen excede la capacidad de cualquier sistema defensivo actual. La configuración MIRV multiplica el problema, ya que cada ojiva debe ser interceptada individualmente en la fase terminal. La cantidad de interceptores necesarios no escala con el número de misiles, sino con el número de ojivas, un multiplicador que ningún inventario defensivo estaba diseñado para absorber. Lo significativo aquí no es solo el sistema, sino el tiempo de integración operativa que su uso implica: entrenamiento previo, planificación de misiones, bases de datos de objetivos y arquitectura de mando y control ya debían estar listas antes de la llegada física de los misiles. El hecho de que Irán pudiera ejecutar un ataque coordinado contra 30 objetivos en 72 horas indica que la integración operativa ya estaba preparada. Oficiales entrenados, doctrina desarrollada y sistemas de objetivos establecidos. La decisión norcoreana de transferir y la iraní de emplear inmediatamente esta capacidad reflejan un cálculo compartido. Los costos de la contención son ahora mayores que los de la demostración. La respuesta estadounidense a la destrucción de 30 bases israelíes ha sido históricamente contenida. Declaraciones de preocupación, gestos diplomáticos y consultas con aliados, pero sin escalada significativa. No hay despliegues ofensivos, ni ataques a infraestructura iraní, ni reposiciones de emergencia a gran escala. Esto no refleja una decisión de no escalar, sino la falta de opciones de escalada viables bajo las restricciones actuales. Una acción militar directa contra Irán implicaría riesgos como el cierre del estrecho de Hormuz, con consecuencias económicas globales inasumibles. La capacidad estadounidense está limitada por condiciones estructurales, no coyunturales. Para Israel, el impacto es inmediato. Pérdida de 30 bases, reconstrucción de años y una brecha operativa enorme, mientras su principal garante de seguridad muestra límites claros en su capacidad de respuesta efectiva. Lo esencial que emerge de todo esto es el contraste entre dos modelos: uno basado en capacidad institucional autónoma para emplear sistemas estratégicos y otro basado en dependencia de sistemas externos. El resultado de ese contraste ya no es teórico, se ha materializado en el campo de batalla, y lo que esto está revelando en tiempo real es una reconfiguración más amplia del sistema internacional que ya está en marcha.